Bien, ya estamos de regreso aquí en Deportes 91. No es un spot, es una música muy interesante. Como ya sabe usted, cada jueves siempre Fernando Labrel nos sorprende, pero siempre nos sorprende. A todos, ¿eh? A todos. Por eso dije, nos sorprende gratamente, ¿no? Yo creo que hasta nuestra audiencia se sorprende. Oye, pues no le cambias porque estamos en deportes, pero ¿cómo si hay música? Bueno, pues por algo. Y el culpable, pues es Fernando Labrel. Yo sin la música no puedo vivir. Yo creo que es una satisfacción que tenemos los seres humanos, a diferencia de los animales. Y afortunadamente es universal la música. Sí. Nosotros podemos distinguir las modulaciones. La verdad, es fantástica la música, por eso... Bueno, pero ¿qué tiene que ver con el box? Me atreví, Mario, desde un principio, y por sugerencia tuya, si alguien se queja, es culpa tuya, de poner un tema musical. Y eso que escucharon es el tema musical de un documental, amigos, de un documental que fue galardonado con un Oscar. El tema de esa música que escucharon se llama Cuando éramos reyes, When We Were Kings. Y ese documental, amigo de la Mora, se hizo basado en la pelea más histórica, más mediática y para muchos la mejor pelea que ha existido en la historia del pugilismo. La pelea, ya te dice aquí, ¿no? Esa fue una pelea que se efectuó en África el 30 de octubre de 1974. En Zaire. En aquel entonces se llamaba Zaire, la república africana, hoy se llama República Democrática del Congo. ¿Por qué crees que se fueron a pelear hasta allá, Fernando? Esa es una muy buena pregunta. Y es espontánea, no está arreglado esto. No. Yo era crítico de el promotor Don King. Don King. Hay muchas historias de Don King en relación a su manera de manejar a los boxeadores. Sobre todo negativas. Sus negocios. Claro. Pero sin embargo, lo que hizo en esta pelea fue algo grande, algo inesperado, de veras. Lo que consiguió para los boxeadores, lo que hizo en el África, en Zaire, el circuito cerrado, la televisión por circuito cerrado, que en ese entonces no existía, lo que recaudó. Él había prometido $5 millones cada boxeador. Así es. ¿Dónde los iba a sacar? Pues no se sabía. No tenía dinero. Pero lo que recaudaron fue... exorbitante. Exorbitante, de veras. Es algo que nadie esperábamos. Yo vuelvo a repetir, fue un mago, Don King, en relación a organizar esta pelea de la manera que la organizó. Oye, pero les hizo ganar bolsas millonarias a sus representados, ¿no, Fernando? Todos ganaron dinero. En esta ocasión, licenciado de la Mora, fue la primera vez que un boxeador recibía $5 millones por una pelea. Y ahorita $5 millones para un boxeador es morralla suelta. Es un preliminar de una pelea grande, aunque sea de campeonato del mundo. Así es. Pero en ese entonces, George Foreman era el campeón del mundo, Chito. Invicto. Un campeón temible, invicto de 25, 26 años, y se enfrentaba a Muhammad Ali. Que regresaba después de la suspensión que tuvo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, nadie esperaba que diera la pelea que dio. No, bueno, ahí era amplio favorito, George Foreman. ¿Cómo no? A pesar de que los dos eran negros, pero la verdad que Cassius Clay se ganó el cariño de todos, inclusive durante el combate, que duró 8 episodios, la gente empezó a gritar un cántico. Decía, Ali Abumbaye. Ali Abumbaye, lamentablemente dice, mátalo. Ali, mátalo. Todos inclinados a Muhammad Ali por la manera de ser de él, pero lo que significó para la raza negra. No, sí, sobre todo porque él era un activista, luchaba mucho por su raza. Pero en esta ocasión fue toda una sorpresa, Chito. Una gran sorpresa. Todos recordamos que Joe Frazier había conquistado el título del mundo habiendo noqueado... George Foreman ganó el campeonato noqueando a Joe Frazier. Y Joe Frazier le había ganado a Muhammad Ali cuando trató de recuperar el título allá en 1970. Así es. Y lo quiso recuperar después de que fue suspendido. Se le arrebató el título en 1967 por no registrarse al ejército militar. Claro, al draft. Así fue. Él fue campeón en el 64, Muhammad Ali. En el 67 se lo quitaron casi por 3 años. Regresa en el 70 tratando de conquistar el título, pero pierde frente a Joe Frazier. Así fue. Y en el 60 fue campeón olímpico en Roma. Exactamente. Y qué espectáculo, ¿eh? No, formidable. Ahí en esas Olimpiadas,
Yo todavía no nacía. Licenciado de la Mora, Yo ahí, tenía 8 años. Ahí- Se nota. ahí utilizó un juego de piernas, un movimiento que le llamó el rasqueo de la gallina. Un movimiento extraordinario. En inglés, ¿cómo le llamaban? Creo que sí lo he visto eso. Pero tenía otro nombre en No, inglés. no recuerdo. Era Algo como- de Ali Shuffle. Así es. Así se llamaba. Shuffle es como Sí, sí. Sí. barajear. Y yo cuando iban a poner de música a Jane Brown, Sí, me acordé de la personalidad de este cantante sí, y de cómo bailaba. sí. Y bailaba semejante a esto que estamos mencionando, A la Muhammad forma Ali. como boxeaba Muhammad Ali. Así es. Bueno, Y ahí era Cassius Clay todavía, hay que recordarlo. Cassius Marcellus Clay, Cassius Marcellus nacido Clay. en Louisville, Kentucky. Kentucky. Foreman, nacido en Houston, Texas. Así es. Hablando vamos a hablar un poco de los cantantes, porque Yo quiero, antes de A ver, empezar con Chito. eso, el ingreso que tuvieron en general, esa pelea de Foreman con Ali, fue un estimado de $100 millones. Alrededor. En ese entonces, en el 74, en el Chito. 74. Ahorita representan, ajustado a la inflación, $600 millones. Alrededor de eso. Sí, en aquel entonces era mucho. locura. Y aparte de los 5 millones asegurados, ¿cuánto le correspondería a cada quien? Ese es... De aquel entonces. Bueno, eran 5 millones. Ahí no había repartición todavía de pagos por Por evento. eso, ¿a cuánto le correspondería posteriormente a esta suma total? Pero ¿a quién le correspondería? ¿A quién? ¿A los los boxeadores? boxeadores. No, a los boxeadores 5 millones Era flat. todo. Era todo. Entonces, todo para el ganador. Todo para Don King. Yo me pregunté eso porque dice aquí que parte de ese dinero fue repartido entre los promotores Los promotores y todos los organizadores. y algo del equipo de los boxeadores, pero me imagino que es al manager, Los asistentes, sí. a los asistentes, a los sparring partners, algo así. Sí. Porque lo que tú dices es cierto, 5 millones pelones, no les dieron más. Exactamente. En ese entonces, bueno, el pago por evento recién se inició en este combate de Así Foreman fue. y Clay y Muhammad Ali. No existía. Eso fue un invento de Don King. Don King sorprendió a todo mundo porque en ese entonces un promotor negro no existía. No existía en ese nivel Así es. de boxeo. Probablemente en las colonias. Ni tan feo como él. Ni tan feo, ni tan bandido, estuvo en la cárcel tanto pelo. y tenía muchos cargos, pero sin lugar a duda. Pero un hombre- fíjate lo sorprendente de esto del circuito cerrado es entonces. También hubo televisión abierta. Bueno, Entonces. como lo hay todavía, Chito. No, bueno. Bueno, ahora hay pago por evento, pero también hay televisión. No en todos los estados, ¿eh? No siempre es abierta. Bueno, mira, sí, Es ahorita te explico, ¿vale? Nosotros la vemos en México, Sí. pero diferida. Sí. No en el No en momento vivo. que está pasando la pelea. No sé, Bueno, no sé lo en que algunos quiere- casos. No sé lo que quiere decir el televisión Sí. abierta. En ese entonces, en Estados Unidos fue pago por evento únicamente en Estados Unidos. En los demás países se vendieron los derechos por transmitir las peleas, como lo es ahorita. Ahorita vemos una pelea en pago por evento en Estados Unidos, pero a México se le vende a Televisa, se le vende a Azteca y ellos la transmiten gratis en televisión. Bueno, esta abierta. pelea no fue abierta también en Estados Unidos. Aquí dice que fue abierta también. No, fue pago por evento, fue la primera vez y en circuito Bueno, cerrado. aquí dice closed circuit, o sea, televisión. circuito cerrado. Circuito cerrado en free television. No. Bueno, aquí está. Sí, pero no fue. En el chismoso. No. Entonces, ¿para qué venderlo a circuito cerrado? Circuito cerrado era en los cines, por ejemplo. Yo fui a varios eventos. Que en antes. lugares exclusivos, nada más donde no cualquiera tenías puede. que pagar el boleto. No sé cuál era el control que tenían, pero aquí dice que fue televisada libre, en televisión abierta. No, bueno. Bueno, como Sí, decimos, yo sé que ahí no sé dice. qué quieren decir. como decimos, Yo sé que anyway, ahí lo de dice. cualquier manera. En otras partes del mundo se sí era transmitió. televisión abierta, como lo es ahorita. Que aunque sea en Estados Unidos hay que pagar, nosotros la vemos en Azteca o en Televisa. Hablando un poquito sobre por qué Zaire. Pues porque en ninguna parte se podía pagar tanto. En ninguna parte se podía pagar tanto y parte de la virtud y de la inteligencia y la visión de este Don King fue convencer al dictador de Zaire. Ese fue clave. Fue convencerlo de que eso le iba a dar popularidad, de que eso iba a provocar una visión hacia su pueblo, mejorar su imagen. O sea, Y mezcló la política. mezcló la sí, política. obviamente. Efectivamente. Y esa fue, por eso lo llevó a la jungla. Y por eso lo convenció. Rumble Sí. the Jungle, ¿cómo va?
Para empezar, no tenía esa cantidad de dinero Don King y en Estados Unidos nadie lo quería financiar. No. Entonces fue con este... ¿Quién le iba a prestar? Era algo... ¿Cuál era la frase? Rumble the Jungle, ¿cómo va? Bueno, así se llamó la pelea, el título. La promoción. Escándalo en la jungla, The Rumble. Trifulca en la selva. Trifulca The también Rumble puede in the ser. Jungle. En la selva. Así es. Entonces, él convenció a este dictador que era un asesino. Sí. Porque ahorita les platico la parte macabra de esta pelea. Él se llamaba Mobutu Sese Seko. Oye, pues tuvo de todo entonces, no nada más en lo Y deportivo. se dice, Chito, que inclusive Muammar Gaddafi estuvo envuelto en financiar esta pelea junto con este dictador. Se dice que en el estadio... Y Muammar Gaddafi no fue nada bueno. No, Del ingreso que tuvieron, le regresaron o no, se tuvo que compensaron, repartir. Ahí sí son detalles que no se dice, pero seguramente ellos aportaban un dinero con el compromiso de una ganancia. Claro, por claro. supuesto. Entonces, de los 100 millones, para empezar, quítale 10 a los boxeadores y luego todo lo demás, porque esta pelea se pospuso por casi mes y medio. Entonces, los boxeadores y todo el séquito, todo el ejército de gente estuvo allá cerca de 2 meses. Hubo un show donde fue B.B. King, Celia Cruz, Y James Brown. Ahorita hablábamos de... ¿Por qué James Brown? Porque él fue y participó aquí en este evento. Fue todo una parafernalia que hubo alrededor de este combate. Fue una noche negra. Todos eran de raza negra. Oye, Fer, Nadie esperaba la audiencia que iba a tener esa pelea. Le calcularon que fue 1 billón de... 1,000 millones de gente. 1,000 millones de gentes. De audiencia. Que eran, por primera vez en ese la historia. entonces el mundo se componía de 4 billones de gentes. Entonces, O sea, un cuarto de la gente. Un cuarto del Una gran planeta. asistencia. De los habitantes del planeta vio esa pelea. Y el país que más participó viendo esa pelea fue Inglaterra. ¿Por Bueno, qué? No sé, pero... Ese detalle no Oye, lo tenía. un paréntesis, casa llena, un out, bateando México, 4-1 perdiendo. Pero hay casa llena, hay un out. Un out, bueno, ojalá y que se haga. Hablando de ese tema, Chito, de que hubo 1,000 millones, 1,000 millones de audiencia. de audiencia. Con esto quiero remarcar el hecho de que el boxeo es el deporte individual más popular del mundo. El más popular individualmente, no por equipo. Y recuerdo cuando peleaba Gennady Golovkin, en Kazajstán se paralizaba. Cuando Wilfredo Gómez peleaba, se paralizaba Puerto Rico. Cuando perdió con Salvador Sánchez, Wilfredo Gómez, el día siguiente fue día de luto nacional, cerraron la bancos. paliza de su vida. La paliza de su vida. Cuando peleaba Manny Pacquiao, Pacquiao, Filipinas se paralizaba. Eran boxeadores. Cuando peleaba el zurdo Montoya en Nuevo Laredo se paralizaba. Y se llenaba la plaza de toros, Chito. Claro que sí. Claro, ¿cómo Pues no? ¿a poco no se paralizó cuando peleó Miguel Canto, cuando peleaba Julio César Chávez? Pues igual también. Pues sí, gran parte. Pero no, esa no. Digo, no a esa- punto de comparación no esa con- magnitud. El referee, interesante el referee, se llamaba Zach Clayton, ya murió de 89 años, muy poco referenciado joven. dentro del mundo del boxeo. Él era un atleta de raza negra, por supuesto. Él jugaba béisbol, jugaba básquetbol. Y él fue referee de una de las peleas más importantes que se han protagonizado dentro de los pesos completos en el 52, cuando perdió Jersey Joe Walcott frente a Cesar Charles. Fue la primera vez que un referee negro estaba presente en una pelea de campeonato del mundo de peso completo. No los tomaban en cuenta, no los pelaban. No, todavía había mucha discriminación. Y Zach Clayton fue el referee de esta pelea que terminó en el 8º episodio. Una pelea que empezó a las 5 de la mañana, Chito, hora del África. ¿Pero por qué a las 5 de la mañana? Para Para el poder... satélite. Ah, ya, por las transmisiones de televisión en el sí, país. sí, en por los la diferencia de diferentes horario. Horarios de acá. Sí. Aquí era cerca de las 9, 10 de la noche. Dice que mucha gente dormida ahí, y cuando empezó la pelea todo el mundo despertó porque hubo una asistencia de cerca de entre 60 y 60,000 gente. 60,000 gentes. Y hay algunos datos que dicen un poco más, pero hablando de este dictador, que era el dictador, que era el presidente de Zaire en ese entonces, ese estadio que se llamaba el 20 de mayo lo utilizaba para torturar y para fusilar a quienes se oponían a su régimen.
Inclusive por ahí un periodista sumamente famoso, Norman Mailer, que escribió un libro en función de esta pelea, dice que fue a los baños y en las paredes todavía había rasgos de sangre. Esa es la parte macabra de esta Bueno, pelea. y ese es un común denominador de los dictadores, ¿no? Yo recuerdo mucho al Estadio Nacional de Chile, en las matanzas de Pinochet, y fue lo mismo. Ahí atestada la gente y ahí hicieron 1001 cosas. ¿Quién sabe qué pasará en Cuba, no? Que manchan el deporte, ¿no? No sé si, Fernando, no sé si supiste que Don King tuvo un socio para esta pelea. Estuvo varios. Bueno, el que mencionan aquí fue un Jerry Mascui, que era presidente de Faina Records y su música principal era la salsa. Bueno, llevó a Celia Cruz al evento artístico. Seguramente, Chito, ya ese detalle yo no lo tengo así muy referenciado, pero seguramente en donde yo sé que sí hubo un arreglo directo fue con este dictador seco y con Gaddafi. Eso lo leí. Y seguramente, Chito, fue una cosa gigantesca. Mucha gente fue a este combate. Pero hay que reconocer a Don King, de veras, hacer un espectáculo de esa magnitud, sin fondo, sin respaldo de dinero, y ofrecer $5 millones acá. Sin tener dinero. Sin tener dinero, se la está rifando. Una osadía, ¿no? Yo no sé cómo le hace esta gente, porque es algo similar a lo que hizo Jorge Vergara al comprar el Club Guadalajara. Sin un solo 5, adquirió al equipo más popular de México y más caro. Y eran muchos accionistas, ¿eh? Sí, y a todos los Y convenció. a todos los liquidó. Pero la bronca es que funcione y que que funcione como dueño, porque hubo otros dueños en el béisbol que también se metieron sin lana y fracasaron. Sí. Sí. ¿Pero qué tanto perdí? Si no tenían lana. De ahí se desprende el comentario que con frecuencia yo hago, ¿no? En un equipo deportivo, según la posición que esté, el que está dentro de esa directiva, es su función. Si es alguien que está relacionado con el equipo, que sepa de técnicas, de reglamentos, pero si es alguien que está en la directiva, tiene que tener cerebro, tiene que ser administrador, organizador y tener capacidad negociadora. El que tiene la capacidad de negociar, no importa qué equipo vaya a manejar, puede ser de fútbol, de lo que tú quieras. Deporte. ¿De qué deporte? Porque eso es clave. Sí, claro. Aquí Don King, la verdad, dejó a todos asombrados. Nunca había habido un peleador de origen afroamericano que hiciera un combate de esta magnitud y que se le ocurriera la idea de hacer pago por evento, circuito cerrado, de ofrecer una cantidad exorbitante que en ese entonces no se le pagaba a ningún boxeador y sin tener un solo centavo. Hasta la fecha está reconocido como un tabú, un gángster, de veras. Pero lo que hizo en el box, nadie lo iba a hacer. Y de ahí Increíble. para adelante Sí. hizo cosas extraordinarias. Fue el primer promotor, ahí les va de Don King, que organizó una función donde hubo 5 campeonatos mundiales a la misma vez, en la misma noche. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero lo hizo. ¿Cuándo fue esa? Tengo los datos ahí, ahorita no recuerdo, pero fueron 5 peleas de campeonato. Otros datos. Yo tengo otros datos. Y cosas... Porque en Los Ángeles, cuando Multiminio Ramos, hubo 3 peleas de campeonato. Sí, ha habido de 3. Yo de 4 casi no recuerdo, pero esa la hizo de 5 y ahí tengo todos los que participaron en los eventos. Hablar de una función con 3 campeonatos mundiales en disputa, estamos hablando de mucho dinero. Y sobre todo hoy en día. Mucho dinero. Hoy en día. Simplemente ahorita, por mencionar algo, la pelea de Canelo. A Canelo tiene garantizado 30 millones de sueldos base. Van a ser 50 millones lo que va a ganar en total. Más lo que va a ganar su adversario. ¿Cuánto necesita un promotor para hacer una... El circuito cerrado es la base de esos salarios, de esos pagos. Ahí Don King se embolsó muy buenos centavos. Pero los mereció porque muy bien ganados. Este combate es histórico. Este combate marcó la historia del boxeo y del deporte. Mohamed Ali, un hombre que trascendió no nada más en el deporte, sino en la política, en el ámbito social, en el ámbito artístico. Por eso se le llama el más grande de toda la historia.
el GOAT. Y eso, en eso estaba pensando, ¿cuántas ocasiones de este tiempo que hemos compartido de box, en cuántas ocasiones el eje central de la plática es Muhammad Ali? En forma Esta infinita. pelea fue muy recordada y fue una gran pelea. Todavía la recuerdo. Pero la pelea de Muhammad Ali, la histórica, es la cuando se enfrentó a Fraser. La primera, porque peleó 3 veces. No, la que peleó fuera de Estados Unidos, donde los dos estaban por colgar los guantes, por decirlo de esa manera. Ah, sí. Fue Y el en Manila, en en Manila. Y el Filipinas. manager le dijo que aguantara. Después, Esa como pelea de dos boxeadores muy pareja, para mí esa fue lo máximo, porque los dos estaban dispuestos a colgar los guantes, a tirar la toalla, por decir Sí, términos, ellos solos términos tiraron la toalla. boxísticos. Y afortunadamente le tocó a Ali aguantarse un poquito más que el otro, y Fraser, digo, ya no. Muhammad Ali y Joe Frazier se enfrentaron en 3 ocasiones. Exactamente. La primera fue en el 70, cuando Muhammad Ali quiso recuperar por segunda vez su campeonato y no pudo. Después fue la de Manila. ¿Cuándo fue la de Manila? Un año después de que se enfrentó a George Foreman. Y en esa ocasión, como dice Chito, los dos ya no podían con su alma. Estaba un calor impresionante, una humedad espantosa, más de 105 grados. Y Angelo Dundee fue clave para que siguiera en el combate. Sí. Aguántate Muhammad Ali. tantito, hijo. Ya quería mojar, ya no quería Ya seguir. nomás dijo, espera que suene la campana. Y un Y el round. que no se paró Así es. fue el otro. Don Cuauhtémoc, ¿los saludos del día? Saludo al día a mis amigos, Por favor. Jorge Pérez. los que siempre nos Lolo, escuchan. Lolo. Y El Teodoro, Jorge licenciado Teodoro Pedro Cantú, Jorge Pérez. Bueno, y ahorita vas a un y ahora evento. Ricardo Pérez también. Ricardo, desde Se el suma Río, Ricardo Texas. Pérez a los saludos. Bueno, ¿no? ya También, aprovecho, me también acaba de fue enviar compañero nuestro en la Liga Mayor en los años 60. ayer. Sí, ayer casi. Me acaba de enviar también saludos y felicitación para la mesa mi sobrino, el ingeniero Polito, que acaba de presentar. ¿Polito? Polito, el ingenierazo maestro ahí del Cebetis y que acaba de obtener su título en la UT. Felicidades, hijo. Felicidades. Felicidades, Oye, felicidades. acaba de perder México frente a Curazao, ya está eliminado. No lo menciones, ¿por qué lo mencionas, hombre? No, pues hay que informar a la audiencia. Perdieron 4-2, tuvieron casa llena. Y bueno, así Oportunidad estuvo. tuvieron, pero así es el béisbol. Ahora ya Curazao se va a enfrentar a el ganador del sureste. Va a ser la final de Estados Unidos, entonces hay que esperar ahí. En fin, pues, Curazao, México hizo buen papel, se puede decir. Buen papel. Pero bueno, Brillante papel. Curazao, Oye, se vio muy bien parte Curazao. del reino muy bien Curazao. de Bueno, Holanda. De Holanda. Países Bajos. De Países- Neerlandes. ¿qué más, Fernando? Nederland. Pues efectivamente, Mario, era muy importante que habláramos exclusivamente de este combate. Lo habíamos tocado en otras ocasiones, pero de pasón, cuando hablamos de la Sí. vida de Muhammad Ali. Pero la verdad, para mí, este es uno de los mejores combates. Con Joe Frazier fueron espectaculares, el primero y ese segundo, que fue impresionante, El segundo. donde ya no podía ninguno de los dos, hasta que finalmente Frazier se quedó sentado en el banquillo. Después de esta pelea de Rumble in the Jungle, ¿Qué hubiera pasado si los dos al mismo tiempo dicen ya no salimos a Pues, pelear? que- Empate hubiera sido, me imagino. mira, Chito, ahí O me se hubieran agarraste ido- fuera de si- la base. Si hubieran ido en la puntuación, posiblemente. Mira, Chito, buena pregunta. Yo creo que sí. Mira, yo nunca he sabido de un caso de esos donde los dos ya no quieren seguir. Pero bueno, En esta pelea de Foreman contra Muhammad Ali, ¿fue la que peleó en reversa Muhammad Ali? sí, Sí. aquí inventó lo que se llama Peleó en las cuerdas. roping las the cuerdas. dope. Sí. Adicto a las cuerdas Sí. porque hizo que se cansara. Tiró tantos golpes George Foreman que quedó extenuado. Don Cuauhtémoc, ¿usted la vio? En No, la vi directo. en la televisión. Sí. Bueno, sí, pero sí la vio en directo. Sí. ¿Mande? La vio en directo. O sea, En vivo, sí. vivo de todo color, no. Bueno, era en blanco y negro. No, yo sí la vi. Yo sí la vi y la he visto muchas veces. Y que yo diga que es la pelea más espectacular, no. Pero el evento sí lo fue. La trascendencia de ese combate sí lo fue. He visto algunos Peso- otros. Porque pesos espectaculares completos. hay muchas, ¿no, Fer? ¿Peso completo has visto una mejor que esa? Sí, cómo no. Sí. Jack Dempsey, Jersey Joe Walcott, Rocky Marciano. Las de George ¿Contra Foreman. quiénes? Pues ¿quiénes fueron los rivales? No, de primer nivel. No, sí. Con Jack Dempsey, por primera vez hubo una recaudación de $1 millón en 1926.
No, pero estamos hablando de los boxeadores, en plan boxeando. Boxeadores, sí, sí. Por ¿Por qué? eso, Porque si tú te pones a analizar bien el combate, Muhammad Ali se la pasó en las cuerdas prácticamente toda la pelea, esperando que el otro se cansara. Pero es la estrategia, por eso No, ganó. bueno, sí una estrategia, pero digamos, una buena una pelea explosiva, equilibrada. Fue muy buena pelea y para mí Superbuena. histórica. Es un hito en la historia Todavía del boxeo. y por recordamos. eso la importancia y todo lo que hay en el mundo del boxeo a través de la historia siempre va a dar para más. Siempre Sí, comentarios, cómo ¿no? no. Después de esta pelea siguió peleando Muhammad Ali y Foreman se retiró en depresión como por 2 años y medio. Total, Y luego se Pero puso a vender regresó ya de viejo y le fue mejor con la venta vendiendo del, parrillas. de los del parrilla, Bueno, pues, la parrilla. Pues hizo- yo les encargo que vean ese documental Cuando éramos reyes, When We Were Kings, Está muy ganador bueno. de un Oscar. Bueno, y nosotros hacemos la invitación para que el próximo jueves, bueno, pues no se pierda el siguiente segmento del jueves del recuerdo. No, hombre, va a estar hablando mejor que hoy. del